Bienvenidos y bienvenidas a Gente de Opiniones. Hoy hemos querido invitar a representantes de personas con discapacidad, pero de un sector específico de la población. Ustedes saben que El Salvador estuvo más de 10 años de guerra y están integrantes tanto de la Asociación Angelitos, Los Angelitos, como también de ALGES, que es la Asociación de Lisiados de Guerra de El Salvador. Para ello nos acompaña Olga Serrano. Ella es secretaria ejecutiva de ALGES. Buenas noches, Olga. Buenas noches, María Teresa. Muchas gracias a este gran canal de televisión por invitarnos. Bueno, también tenemos a Carmen Fabián. Ella es del equipo de coordinación nacional de la Asociación Los Angelitos. Buenas noches, Carmen. Muchas gracias y un saludo a la audiencia también de Gente Viva. Y también tenemos a Wilfredo Herrera, quien también es del equipo nacional de la Asociación Los Angelitos. Así que vamos a abordar un poco sobre este tema de discapacidad, en el tema también de estas secuelas que trajo la guerra. La guerra no solamente trajo pues muertes, desapariciones, sino también las huellas que tienen las y los integrantes que la vivieron. Les recordamos que estamos en canal 75 y 29 en cable claro y en señal abierta canal 29, y nuestras redes son canal Gente V, tanto en Facebook como en Twitter y en YouTube. 7 de la noche la transmisión y en las mañanas, también a las 7 de la mañana, este mismo programa en retransmisión. Vamos a poner en contexto el tema de hoy y tenemos una nota que el equipo de producción ha preparado. La Asociación de Lisiados de Guerra de El Salvador, Héroes de Noviembre del 89, ALGES, nació el 12 de julio de 1997 con la finalidad de velar por los intereses y cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad a consecuencia del conflicto armado. ALGES también ha propiciado el surgimiento de otros espacios y organizaciones que atienden las necesidades de un creciente número de niños y niñas con discapacidad en diversos puntos del país. Nos referimos a la Asociación de Padres, Madres y Familiares de Hijos e Hijas con Discapacidad de El Salvador, Los Angelitos. La Asociación Los Angelitos trabaja por el cumplimiento de las leyes existentes y por la implementación de políticas y programas específicos que faciliten el desarrollo integral de los niños y jóvenes con discapacidad. Esta organización cuenta con 600 familias asociadas y atiende a un total de 378 niños y niñas. Además cuenta con directivas departamentales y locales en Chalatenango, Cuscatlán, Usulután y San Vicente. Bueno, está en contexto lo que es ALGES y también la Asociación Nacional Los Angelitos. Queremos iniciar, quizás con Carmen Fabián, en el tema de cuáles son las propuestas, el trabajo sobre todo de esta Asociación Los Angelitos en la problemática que ustedes resuelven. Bueno, quizás brevemente decir que la Asociación Los Angelitos nace hace 10 años en Chalatenango precisamente, en un contexto bien particular. ALGES es aliado natural de Los Angelitos y en el marco de la atención de la población lisiada de guerra en Chalatenango empieza a notarse como mayor participación en los programas de atención a niños, niñas y jóvenes con discapacidad. Es así que un grupo de padres, madres y familiares deciden, ven a bien la necesidad de organizarse y empezar a demandar los derechos de sus hijos y de sus hijas. Actualmente la asociación tiene un trabajo muy importante en el tema de organización, atención directa a los niños y niñas y en temas de incidencia en Chalatenango, como bien lo decía la nota, pero también en Cuscatlán, en Usulután y en San Vicente. Cuando hablamos de personas con discapacidad y exactamente más enfocado a la niñez, la juventud, Wilfredo, ¿de cuánta población estamos hablando? Bueno, la verdad es que en este país no tenemos un censo que nos diga con exactitud la población en su totalidad. Y por cierto, esa es una de nuestras demandas como angelitos, que el gobierno haga un censo, o sea, eso también por las políticas
que si queremos una política realmente efectiva, necesitamos saber con exactitud cuántas personas son, dónde están, cómo viven, cuáles son sus necesidades, ¿verdad? Así que, bueno, en el censo del 2007 se habla de un 4.1%, pero la OMS dice que para países como el nuestro anda entre el 10 y el 15%, porque hemos tenido una guerra. O sea, entonces, eso nos dice, obliga al gobierno a implementar un censo para de verdad tener un número exacto. Estamos hablando de que es una deuda todavía por saldar. Olga Serrano, como directora ejecutiva o secretaria ejecutiva de ALGES. Sí. Cuéntanos cómo funciona ALGES, cuáles son como los ejes de trabajo con los que trabajan ustedes. Bueno, ALGES tiene 4 líneas estratégicas de trabajo que son como las que nos orientan para hacer el trabajo que la asociación hace. Tenemos organización, ¿verdad? Que para nosotros es como un área muy principal, porque si no estamos organizados difícilmente podemos como hacer nuevas conquistas y hacernos sentir, ¿verdad? El área de incidencia, que igual es muy importante, y tenemos el área de inserción laboral, que así es conocido, pero en nuestro nuevo plan estratégico es fortalecimiento productivo, ahora se llama así, y fortalecimiento institucional, ¿verdad? Que es el área que debe de trabajar en función de que las otras áreas tengan lo necesario para funcionar. Entonces, bueno, ALGES igual, ¿verdad? Como lo decía la nota introductoria, nacimos en el 97, tenemos ya bastantes años recorridos, hemos logrado varias conquistas, 2 grandes reformas a la Ley de Protección de Lisiados y Lisiadas de Guerra, ¿verdad? Eso es muy importante. ALGES ha alcanzado un trabajo territorial, organizativo a nivel nacional, ¿verdad? Es un gran compromiso también que se tiene, ¿verdad? Porque el hecho de que el trabajo se vaya extendiendo, de igual manera demanda un mayor compromiso con la gente que se va afiliando a la asociación. Una pregunta, ¿ustedes como asociación solamente tienen personas lisiadas de guerra pertenecientes a una de las 2 fuerzas que combatieron, el FMLN, o también tienen en sus filas gente que perteneció al ejército? Esa es una pregunta muy, muy importante. ALGES obviamente nace solo con población lisiada de guerra del FMLN, pero en su segunda asamblea nacional, la asamblea acordó también afiliar a personas lisiadas de guerra de la Fuerza Armada y de la población civil. Así que hoy en día la asociación se conforma por, digamos, los 3 sectores. Muy bien. Y decía Carmen que es como aliada natural, ¿no? Nace ALGES, tiene 10 años la asociación Los Angelitos. Ustedes en sus programas de trabajo, Carmen, ¿cuáles digamos que son así también como las líneas de trabajo? Bueno, básicamente tenemos organización, ¿verdad? Que es una línea que es fundamental para nosotros como asociación, ya que lo que permite, primero, crear el espacio de encuentro entre padres, madres o familiares que tienen hijos o hijas con discapacidad, pero también es el espacio que permite ir construyendo entendimiento respecto a la discapacidad. En este país hay una percepción bastante negativa sobre la discapacidad y uno de los retos es trabajar con las familias esa percepción. Y en ese sentido hacemos mucho un proceso de formación que va orientado hacia la organización, también a la comprensión de la discapacidad, a entender la discapacidad, a romper los mitos que hay respecto a la discapacidad. También una línea importante que es la atención directa. Nuestro énfasis de trabajo es el área rural, trabajamos con familias rurales y el área rural es un área de abandono en el tema de discapacidad. Es decir, si nosotros no trabajamos el tema de atención directa, simple y sencillamente en comunidades de Usulután, de San Vicente, incluso en algunas de Chalatenango, no habría atención.
Claro, nosotros la atención directa la enfocamos hacia los hijos e hijas de los padres, ¿no? O madres o familiares que están en la asociación. Eso es como el peso mayor, ¿verdad?, de la asociación. La incidencia, por supuesto, o sea, una organización que no es capaz de influir en la toma de decisiones, pues no tiene fuerza, ¿no? Entonces, nos organizamos para la demanda, para la exigencia de los derechos de los niños y niñas, principalmente ese sector, pero también en particular que son familias rurales, ¿verdad?, que es donde hay mayores carencias en el tema. Así es. Wilfredo, cuando ustedes hablan de trabajar con este sector, sobre todo también en el área rural, imagino que tienen algún tipo de alternativa educativa que hacen en esta atención a las personas con discapacidad. ¿Cómo es que trabajan? Sí, por supuesto, como decía Carmen, en la atención directa, que nosotros la dividimos en lo que es la atención en fisioterapia y la educativa. Dentro de la línea educativa, lo que fundamentalmente nos interesa, tratándose de niños, niñas y jóvenes, es la inclusión educativa, ¿verdad? Porque ese es uno de los problemas, digámoslo, más serios que enfrentamos. Y por supuesto, para apostarle al desarrollo de niños y niñas con discapacidad, necesitamos el acceso a la educación, ¿verdad? Puesto que la dicotomía pobreza-discapacidad están tan amarradas que podemos irlas rompiendo con la educación precisamente. ¿Y cómo están haciendo este trabajo de inclusión? ¿Qué es lo que demandan? ¿Cómo negocian? ¿Qué demandan? Dentro de lo que mencionaba Carmen, la línea de incidencia política y pública, nosotros trabajamos directamente, en principio, con la familia, ir concientizándola, ir cambiando la percepción que ellas tienen, las familias, de su hijo o hija, en el sentido de que siempre se ha creído que no pueden hacer nada, ¿verdad?, que no sirven para nada, que son unos inútiles. Cambiamos esa percepción, pero paralelamente con maestros y maestras en las instituciones educativas, para que vayan desarrollando, en principio, una actitud diferente hacia niños y niñas con discapacidad. Y luego, por supuesto, las herramientas pedagógicas que les permitan hacer efectivo el proceso educativo con niños y niñas con discapacidad. Digamos, a nivel macro, también con el Ministerio de Educación hicimos una propuesta que presentamos en el gobierno anterior al viceministro, ¿verdad?, Héctor Zamur, sobre el maestro itinerante de apoyo, ¿verdad?, a la inclusión educativa. Que, bueno, lo que buscábamos con esto es que haya alguien que apoye a la inclusión, pero al aula regular, ¿verdad? Y que permita ir, como dije, dando las herramientas pedagógicas a los maestros para que puedan trabajar con niños y niñas con discapacidad y no aislarlos en un aula de apoyo como se ha acostumbrado a hacer. Pero en este caso sería inclusión educativa, por ejemplo, para personas sordas o personas ciegas, sería en este caso que haya un profesor itinerante que apoye este esfuerzo educativo u otro tipo de discapacidad. Por supuesto, o sea, cuando pensamos en el maestro de apoyo, pensamos en todas las discapacidades, porque profesionalmente queremos que este sea un profesor en educación especial, que tenga conocimientos técnicos sobre todas las discapacidades y que de esta manera pueda apoyar la inclusión. Por supuesto, cada discapacidad tiene sus especificidades, ¿verdad? Y esto tiene que ser coordinado del nivel central del MINED para ir brindando también, ¿verdad?, los apoyos logísticos, ¿verdad?, y financieros que permitan la efectividad de la inclusión. Seguramente ya lo mencionaba, bueno, Carmen y Olga y Wilfredo, le falta mucho a la sociedad salvadoreña por cambiar ese paradigma de las personas con discapacidad, en el sentido de no creer que porque tienen un tipo de discapacidad son personas, hasta los apelativos, ¿verdad? Antes se usaba minusválido, ya no es minusválido, inválido, no es inválido. O sea, también los términos han cambiado. Las personas con discapacidad sufren de algún tipo de discapacidad, pero no quiere decir que sean menos, ¿verdad? Olga, en el tema también de aljes que vivieron la guerra, que algunos pues tienen amputaciones de brazos, de piernas o algún tipo de lesión cerebral incluso,
y sobre todo que toque el aspecto psicológico. Como ALGES, ¿ustedes hacen ese trabajo de rehabilitación? Bueno, se busca de hacerlo, ¿verdad? No es fácil porque se requiere tanto de recurso económico como de recurso humano capacitado, ¿verdad? O sea, obviamente, cuando hablamos del Fondo de Protección de Lisiados, que es la institución que nace con los acuerdos de paz para trabajar con este sector, en vista de que la institución no trabajaba, ¿verdad? Digamos no trabajaba porque hoy tiene otra forma, se siente la diferencia, ¿verdad? Es que surge ALGES, ¿verdad? Si no hubiera habido necesidad, ALGES no existiera, ¿verdad? Entonces, obviamente, surge ALGES para trabajar en toda esta problemática de la población, ¿verdad? Y por eso es que de alguna manera ALGES busca de hacer también este tipo de trabajo. Como digo, no es fácil, más bien nosotros hemos buscado de incidir, de apostarle a que el gobierno cumpla, porque debe de hacerlo el gobierno, ¿verdad? Entonces, como decimos, bueno, la población lisiada de guerra ahora pasa a formar parte del universo de las personas con discapacidad en nuestro país y, claro, nosotros tenemos esa ley especial, ¿verdad?, por la cual debemos de fortalecer nuestra organización para que la ley se cumpla como debe de ser. Entonces, ALGES ha buscado de trabajar en la inserción laboral de la persona con discapacidad, que es otro tema bien complicado en nuestro país, por el hecho que una persona tiene discapacidad, no se le da la oportunidad laboral. Entonces hemos buscado esas alternativas. Igual la rehabilitación física, hemos buscado también esa alternativa, ¿verdad?, con los medios que hemos logrado obtener. Entonces creo que no nos hemos quedado como de brazos cruzados en esas necesidades tan necesarias, ¿verdad? Hemos hecho, yo digo, como las dos cosas, buscar de hacerlo nosotros en la práctica, pero también exigir, ¿verdad?, al Estado que lo cumpla. Uh-huh. Bueno, realmente ha habido un cambio. El Ministerio de Salud del quinquenio pasado estableció los equipos comunitarios de salud familiar y equipos comunitarios de salud especializada, los ECOS. Antes no había tanta atención en fisioterapia. Hoy sí hay ECOS especializados que tienen fisioterapia. ¿Qué tanto, Carmen? Tengo la oportunidad de haber conocido el caso de Guarjila, donde hay un lugar de rehabilitación. ¿Qué tanto estas instancias estatales han favorecido para la atención de las personas con discapacidad? Sí. Bueno, creemos que es un avance importante. Nosotros hemos reconocido en muchas ocasiones que eso constituye un avance en el cumplimiento de la ley, porque aquí estamos hablando de que el Estado salvadoreño cumpla la ley, y en este sentido nos referimos a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El tema de los ECOS especializados es un avance importante en el sentido en que en los equipos de especialistas de la salud o profesionales de la salud con sus especialidades hay fisioterapistas, ¿no? Sin embargo, el reto sigue también ahí. Uno, la ampliación de los ECOS especializados, porque no se ha logrado llegar. Por supuesto, no hay cobertura, ¿no?, en todo el país por un tema evidentemente obvio, que es el tema financiero. Por eso nos alegra que ahora el tema fiscal avance, ¿no?, porque muchas veces cuando hemos hecho propuestas concretas, hemos propuesto también el auxiliar en RBC, que es un auxiliar en rehabilitación basado en la comunidad, justamente que sirva de apoyo con estos fisioterapistas. El problema principal es no hay dinero, ¿verdad? Por eso nos parece importante el que ahora haya ese avance en términos de la reforma fiscal recientemente aprobada. A la que muchos, algunos sectores se opusieron. Por supuesto, o sea, y entendemos, ¿no? Se entiende, ¿no? Luego de tanto tiempo de privilegios, pues obviamente va a haber gente que se va a resentir. Sin embargo, hay que pensar en los miles y miles de salvadoreños y salvadoreñas que están en situación de
de pobreza, en situación de vulnerabilidad, en este caso por la discapacidad, y que el hecho que el Estado tenga más recursos pueda irse ampliando, en este caso los ecofamiliares, ¿verdad? Y por supuesto los ecos especializados, pero además se pueda también abordar el tema de la atención más directa de las personas, ¿no? Muchas personas no se pueden movilizar hasta los centros de atención, ¿no? Bueno, vamos a hablar en el próximo corte sobre, más bien en el próximo bloque, vamos a hacer el primer corte, sobre el tema de cuál es el apoyo nacional y también el apoyo internacional que este tipo de instituciones que benefician a las personas con discapacidad pues están colaborando, están trabajando, tienden la mano a este tipo de proyectos sociales que le hacen tanta falta a este país. Ya regresamos, no nos cambien. Conversamos con la secretaria ejecutiva de ALGES, Olga Serrano, y con Carmen Fabián y Wilfredo Herrera, ambos del equipo de coordinación nacional de la Asociación Los Angelitos. Con Wilfredo queremos hablar un poco sobre estas redes de apoyo, tanto a nivel nacional como internacional, que ha tenido Los Angelitos. Bueno, a nivel internacional, pues de quienes más hemos recibido apoyo es de Caritas Alemania y Médico Internacional Suizo. Pero nosotros formamos parte de lo que llamamos la red Pro-RBC. Somos 4 organizaciones hermanas, bueno, 3 organizaciones hermanas y un instituto. Me refiero al Instituto Juana Leclerc de Honduras, tenemos Hachaguru en Bolivia, nosotros como Angelitos, y Los Pipitos en Nicaragua, que es la organización mayor. Este año cumplió 27 años y la más jovencita es Hachaguru de Bolivia. O sea, ¿por qué Red Pro RBC? Porque lo que nos une es la estrategia que implementamos para la atención, ¿no? Que es la rehabilitación basada en la comunidad. Eso a nivel internacional. A nivel local, pues desde esta estrategia que acabo de mencionar, tratamos de ir construyendo comunidad, ¿verdad?, en los espacios locales. ¿Qué significa construir comunidad? Siempre nos han dicho que la comunidad es un espacio geográfico, pero nosotros intentamos cambiar ese enfoque para verlo desde las relaciones que se van construyendo en la comunidad para formar esas redes de apoyo que permiten que las personas con discapacidad, para el caso niños, niñas y jóvenes, sean realmente incluidos en ese espacio comunitario. Lo otro es el compromiso que vamos arrancando con todos los actores comunitarios. Estamos pensando en la alcaldía, en los ecofamiliares especializados que acabamos de mencionar, en todos los que tienen un protagonismo en la comunidad y que pueden aportar al desarrollo de las personas con discapacidad, ¿verdad? Entonces, todo esto, por supuesto, a la luz de lo que mencionaba Carmen anteriormente, que es la organización, ¿verdad? Irse organizando, porque sin organización, pues ya lo tenemos probado en nuestro país, difícilmente ocurre algo bueno, ¿verdad? Olga, en el caso de ALGES, ustedes desde que nacen han tenido también apoyo, que tanto de instituciones nacionales como de internacionales. Sí, claro, yo creo que sin eso también hubiera sido como más difícil para ALGES, ¿verdad? Sí hemos tenido apoyo de algunas organizaciones alemanas como PPM, ¿verdad?, que apoyó bastante a ALGES. Pan para el Mundo. Pan para el Mundo. También de España, organizaciones de cooperación de España como Entre Pueblos, Paz con Dignidad, API, Yepala. Han sido organizaciones que han creído en nosotros, nos han apoyado, han sido importantes. Ahorita tenemos, bueno, también para decir hasta el BID nos ha apoyado a nosotros, tanto con un préstamo como también con donaciones, ¿verdad? Eso uno dice increíble, ¿verdad? Pero creyeron en la asociación, vieron que era una asociación muy organizada,
que reunía ciertos requisitos para poder hacer el préstamo en lo que a María Teresa le encanta, que es el proyecto de inserción laboral que tiene Alges, ¿verdad? Que tenemos ahí casi 200 compañeros, hombres y mujeres, trabajando con convenios con las municipalidades, con 5 municipalidades. Eso ha sido muy importante. Digamos que ya eso es como el apoyo nacional, ¿verdad? Porque para nosotros también el que las alcaldías hayan confiado en una asociación como la nuestra, de firmar convenios legalmente escritos, ¿verdad? Ha sido un gran apoyo también para nosotros. Obviamente tenemos también, somos parte de la Red Iberoamericana de Personas con Discapacidad Física, que si bien es cierto, nosotros decimos, para nosotros no es solo que te apoyen económicamente, sino también con conocimientos, ¿verdad? Llevando adelante el trabajo que se hace a nivel nacional, dándolo a conocer. Esos también son apoyos muy importantes. Entonces, Alges ha tenido todo este tipo de apoyo y eso ha permitido, obviamente, que nuestra asociación se haya fortalecido. 2 preguntas a la vez. Una, ¿qué tipo de apoyo o qué tipo de convenio, qué tipo de trabajo con las alcaldías? Y qué tanto este trabajo de la asociación, este trabajo, digamos, remunerado, laboral, le ayuda a Alges a subsistir o no. Sí, los convenios que tenemos firmados con las alcaldías, con la alcaldía de Santa Ana, Santa Tecla, Mexicano, San Salvador y Cojutepeque, lo que dice, bueno, el convenio está establecido para poder administrar parqueos e instalaciones sanitarias. Obviamente el compromiso nuestro es poner esos lugares bonitos, digo yo, ¿verdad? En condiciones adecuadas, higiénicas y seguras, ¿verdad? Y aparte de que ahí nosotros decimos es un programa ganar-ganar, ¿verdad? Las municipalidades ganan porque implementan más de su patrimonio, porque las instalaciones nosotros las dejamos bien, ¿verdad? Y también se da un servicio de calidad. Y nuestra asociación tiene ahí el personal trabajando con todas sus prestaciones de ley establecidas en nuestro país, con un salario por encima del salario mínimo, ¿verdad? Y aparte de eso, ayuda muchísimo en los programas sociales que nuestra asociación realiza, ¿verdad? Por ejemplo, la atención en la parte de salud, que es lo que en la actualidad es bastante fuerte, ¿verdad? En la población lisiada de guerra por las edades, su historia y todo, la misma discapacidad. Entonces, este programa permite, ¿verdad?, poder apoyar en operaciones, en exámenes médicos, medicamentos, pago de los médicos también que la asociación tiene, ¿verdad? Entonces, y obviamente todo lo demás que la asociación incurre en gastos. Entonces es un programa muy importante para la asociación. Cuando hablamos de esta problemática en las personas con discapacidad, tanto en adultos como en la niñez, pues obviamente debieran también existir estas políticas públicas que atienden a este sector. ¿Cómo ven ustedes que los diferentes gobiernos han incluido dentro de su planificación la atención de este sector, Olga? Sí, a mí. Carmen. Sí. Bueno, nosotros tenemos una idea básica respecto al tema de políticas públicas. Primero, nosotros hablamos de inclusión de la persona con discapacidad en la vida de la sociedad, ¿no? Eso implica una responsabilidad de Estado. Nosotros pensamos que hay como 3 pilares que son fundamentales para la inclusión de las personas con discapacidad. Primero, el cumplimiento de la ley, ¿no? Aquí la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue ratificada hace 6 años. Desde entonces tiene vigencia. Se han dado algunos avances que nos parecen importantes, pero nos parecen aún insuficientes. Sin embargo, los reconocemos. El segundo elemento es la voluntad política.
Es decir, no basta con que haya una ley vigente si no hay voluntad política para hacerla cumplir, ¿no? Y el tercer elemento, que es la inversión. Nosotros hemos visto mayor apertura en el gobierno anterior y en este también con esa expectativa estamos. Por supuesto, mucho mayor apertura, dimos avances en términos de la política, ya hay una política de atención, ¿verdad?, a las personas con discapacidad desde el gobierno. Recién se iba el presidente Funes. También el tema de salud, la reforma de salud fue sustancial, por lo menos donde están los ecos especializados tenemos, se nota el cambio en la atención. Entonces decimos, hay voluntad política, pero si no hay inversión, no es suficiente. Entonces, nuestra expectativa, por eso vemos con mucha alegría el tema de la reforma fiscal, porque hemos hecho propuestas, nos podemos sentar a la mesa, podemos platicar, ¿verdad?, con referentes del Estado, pero el tema de financiamiento del gobierno es clave para responder, ¿no?, a la demanda de cumplimiento de derechos. Entonces, sin inversión es muy difícil que podamos avanzar, ¿no? Y en ese sentido, sí, tenemos propuestas concretas de cara a la inversión en educación, en salud, en accesibilidad, en la formación laboral, pero sobre todo también en que la gente, los funcionarios, empleados públicos, vayan entendiendo que la deficiencia en una persona no es motivo de discriminación, ¿verdad? Reivindicamos la dignidad de la persona y su derecho a participar plenamente como cualquiera, ¿no?, en la sociedad. El plan de gobierno del profesor Sánchez Serén, en dos ejes, si no mal recuerdo es el 19 y el 20, plantea incluir a las personas que sufren algún tipo de discapacidad. Por ejemplo, se propone esto de las ciudades inclusivas, y también en el eje 20, que tiene el tema de honrar la deuda social con las y los veteranos de guerra. ¿Qué tanto, Wilfredo, en esta parte creen ustedes como los angelitos se ha avanzado? Bueno, como mencionaba Carmen, desde el periodo anterior, desde nuestra valoración como asociación, vimos una apertura más definida, ¿verdad?, hacia el tema de discapacidad. Y no solamente la apertura, sino también la implementación de programas específicos. Por ejemplo, el vaso de leche, los paquetes escolares, etcétera, que contribuyen a la inclusión de niños y niñas con discapacidad. Y por supuesto, en este gobierno, con el profesor Sánchez Serén, nosotros tenemos la certeza de que se van a dar pasos más decididos en función de implementar políticas públicas, de fortalecerlas con los respaldos que mencionaba Carmen, para que se concreticen las aspiraciones del grupo poblacional de personas con discapacidad. De tal manera es que tenemos una mirada muy positiva, ¿verdad?, hacia este gobierno. Bueno, y es que no es que no hayan instancias. Por ejemplo, está el Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a consecuencia del conflicto armado, que es el FOPROLID, que precisamente Alges movió mucho que se creara este fondo. Y también está CONAIPD, que tiene muchos años también, creo que, de existir, el Consejo Nacional de Atención Integral a las Personas con Discapacidad. ¿Cómo ha sido el trabajo que tiene Alges tanto con FOPROLID como con CONAIPD? ¿Cómo les ha resuelto o les ha dificultado también algún trabajo de este sector? Bueno, creo que en estos dos espacios, como muy bien dice María Teresa, Alges está presente, ¿verdad? Estamos tanto en la junta directiva del FOPROLID, que obviamente, como yo digo, ahí nos compete estar en primera fila, ¿verdad? Porque es la institución que debe trabajar para este sector. Y el CONAIPD es el ente rector, o sea, el CONAIPD, digamos, está como sobre el FOPROLID, ¿verdad? Porque es la instancia que debe de trabajar para todas las personas con discapacidad en nuestro país. Lastimosamente ha estado ahí como dormida esa institución, ¿verdad? No ha tenido como mucho protagonismo, mucho trabajo,
Es lastimoso, ¿verdad? Porque a estas alturas ya debería de ser una institución que haya avanzado bastante en el tema de discapacidad. Como decían los compañeros, ni siquiera tenemos el censo, no sabemos ni cuántas personas con discapacidad existen en nuestro país, ¿verdad? Entonces, a partir de que no tenemos ni siquiera eso, no sabemos, se imposibilita generar programas, proyectos para el sector, ¿verdad? ¿Y qué será, Olga? Hablábamos de que la voluntad política es importante, que desde el quinquenio anterior la ha habido. ¿Será más una falta de financiamiento? ¿Será también que a lo mejor no están las personas más idóneas en esas instancias? ¿A qué atribuyen ustedes como esta falta de trabajo? Bueno, nosotros creemos que es como un poco de todo, ¿verdad? Es un poco de todo. Tal vez la gente que ha estado al frente no ha tenido como el empoderamiento de hacer el trabajo que verdaderamente se debe de hacer, ¿verdad? Hoy en día lo de la situación económica es como lo más latente, pero creo que se puede conseguir. En el CONA-IPD, hablando del censo, ya se está avanzando un poco a partir de que la doctora Violeta Mengíbar estuvo en la presidencia. Se hizo bastante trabajo, se formó una comisión para hacer la boleta, ¿verdad? Vino gente de Ecuador para compartir su experiencia. Ahora el compromiso también, y en el mismo discurso lo decía nuestro presidente Salvador Sánchez Serén, entonces creo que se va a avanzar. Y ALGES está en esas dos instancias, ¿verdad? Estamos tanto en la Junta Directiva del Fondo como en la del CONA-IPD. Es obviamente, ¿verdad?, más compromiso, más trabajo, pero nosotros nos sentimos que debemos hacerlo, ¿verdad? Y yo, como siempre digo, ¿verdad?, cuando tengo la oportunidad de hablar en los medios de comunicación, que una de las cosas importantes que a este sector, incluyendo la población lisiada de guerra, es la unificación de esfuerzos. También el sector debe de unirse más. Debemos de fortalecer más nuestras organizaciones, porque lastimosamente hay organizaciones que no tienen mucha gente. O sea, andan 2 que 3 personas ahí, entonces no hay como esa fuerza organizativa. O sea, las leyes pueden estar, puede haber, como dice muy bien Carmen, voluntad política, pero ese ingrediente de la exigencia del sector debe de hacerse. Y para eso debemos de unificar esfuerzos, ¿verdad? Juntos podemos lograrlo, porque también nuestro presidente puede tener mucha voluntad de trabajar para este sector, pero también nosotros tenemos que exigirlo y hacer propuestas que sean reales, ¿verdad? No hablar tanto, como decimos popularmente, en el aire, sino hacer ser propositivos, ¿verdad? Entonces, creo que ahora tenemos la oportunidad de hacerlo. Bueno, antes de partir a la pausa, yo les quiero dejar una reflexión. Hace poquito en estas redes sociales maravillosas, donde podemos ver todo de manera instantánea, una ciudadana le saca una fotografía a una mujer que dejó su carro parqueado en un lugar para persona con discapacidad. Entonces estaba el rótulo de una silla de ruedas y estaba el rótulo también de una mujer embarazada. Entonces la señora dejó ahí su carro, iba con el mandado, llega otra, saca la foto y casi la golpea la señora que había ocupado un espacio que no es el de ella. La reflexión que yo quisiera que hicieran es si realmente estamos respetando como ciudadanía estos lugares que son para las personas con discapacidad. Al regresar, pues vamos a hablar sobre esto, qué tanto los medios de comunicación también hacemos un trabajo para comprender, respetar y contribuir con este importante sector que es productivo para la población. Ya regresamos.
Bueno, estábamos hablando de qué tanto la ciudadanía y a veces también hasta funcionarios públicos que utilizan los espacios para las personas con discapacidad respetan estos espacios. Ahí tenemos en imagen, ahí se reconocerá él o la funcionaria pública que dejó estacionado su vehículo en ese espacio que es para personas con discapacidad. Entonces les tiro nuevamente la palabra a ustedes para que nos digan qué tanto ustedes consideran que pues debe haber esta educación cívica. Sí, hace falta mucho, María Teresa. Creo que, y eso también es un trabajo que tenemos que hacerlo. El trabajo de sensibilización con la ciudadanía es importante porque, como decía Will al inicio, o sea, parece ser que la persona con discapacidad es como sinónimo de mendicidad, o sea, que allí, ¿verdad? Como si no tuviera ningún derecho. Y bueno, y aquí tenemos la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad que entró en vigor en el 2008, ¿verdad? Y el Estado salvadoreño la ratificó en 2009. Y el Estado salvadoreño la ha ratificado. Entonces, es más, ahora en el fondo ya se tiene el primer borrador que se está armonizando con la convención. Entonces, vamos dando esos pasos, pero es muy importante que también la ciudadanía tome conciencia. Y no quiero ser ave de mal agüero, como decimos. Una persona puede estar muy bien, ¿verdad?, sin tener ninguna discapacidad, pero no sabe. Ni siquiera sabe. No sabe qué le puede pasar, ¿verdad? Estamos tan expuestos a cualquier situación, ¿verdad? Entonces debemos de asegurar, ¿verdad?, que las leyes se cumplan y que la población tenga esa conciencia, ¿verdad?, esa sensibilización, pero por tanto hemos perdido hasta esos valores. Entonces es muy importante trabajar en eso y los medios de comunicación juegan un papel muy importante en esto, las iglesias, ¿verdad? Obviamente la escuela, ya la currícula del Ministerio de Educación tienen que reformarla, creo yo. Eso es importante hacerlo, ¿verdad? Entonces, y aquí hay casos, hay experiencias al extremo de cómo se violentan los derechos a la persona con discapacidad. Entonces, ya estamos en el siglo XXI y creo yo que debemos de ir cambiando ya esa manera de actuar. Bueno, yo creo que Alges ha dado un ejemplo también a la sociedad, voy a decirlo con propiedad porque algo conozco del trabajo de Alges, en cómo empezar a luchar no solamente por que se cumplan las leyes, como ya decía Carmen, sino además por profundizar en la situación de este sector que necesita realmente ser incluido en la sociedad, no solamente en el tema de los espacios físicos públicos, sino también en el tema de la producción, del trabajo laboral. En ese sentido, Carmen, ¿cómo ven ustedes la situación política del país, la apertura a estos sectores también con discapacidad, ustedes que trabajan con las madres, los padres de las niñas y niños, en el caso de los angelitos? Bueno, es como un poco complicado a veces, ¿no? O sea, las familias rurales generalmente con muchas dificultades para resolver el día a día, la comida, si no hay agua, la atención del niño o niña o joven con discapacidad o persona adulta. Es difícil que de primas a primeras la gente diga, bueno, sí, hoy voy a participar en política, ¿verdad? Hoy voy a hacer esto. Es un trabajo que hemos venido haciendo en los últimos 10 años y empezamos como a ver algunos rasgos en las organizaciones locales de acercarse más a las municipalidades. Tenemos municipalidades que aportan mucho, ¿verdad?, a la asociación, pero no dejan de ser muchas veces apoyos puntuales, ¿no? Nosotros tenemos una plataforma municipal que intentamos actualizarla cada periodo, que se acerca a cada periodo electoral, en términos de organizar las demandas que las familias tienen, ¿verdad?, para la atención, para garantizar la atención de sus hijos e hijas.
Generalmente todas las familias que están en distintos municipios de Chalate, de Usulután, San Vicente, Cuscatlán, justamente estamos ahora en ese proceso, preparando las plataformas municipales que aprovechamos el periodo electoral para presentarlo a los candidatos que tienen como más posibilidades de ganar, ¿verdad? De manera que, como están en campaña, todo el mundo quiere sentarse y tomarse un cafecito, ¿no?, en la comunidad. Entonces ahí aprovechamos, mire, estas son las demandas, estas son las propuestas, de modo que si quedan, es una buena oportunidad de decirle, mire, usted se comprometió, y empezar como a trabajar ese proceso de participación de la gente. Es difícil porque generalmente hay muy poca sensibilidad de la sociedad hacia las personas con discapacidad, ¿no? Casi siempre piensan, como decía Olga, o sea, el tema de mendicidad, ¿verdad?, se relaciona, pero no el tema con derechos. Entonces, claro, eso muchas veces reforzado por los medios de comunicación también. O sea, yo creo que eso es clave, o sea, cambiar la percepción de que la sociedad salvadoreña tiene de la discapacidad también pasa por que los medios de comunicación hagan un manejo más ético, ¿verdad?, de las personas con discapacidad. Entonces ahí vamos un poco, ¿no?, en el tema a nivel municipal, empujando desde la organización local las plataformas municipales, que son como el instrumento de lucha a nivel local de las directivas departamentales, de las directivas municipales. Carmen ha tocado un punto muy importante, cómo los medios deben tratar el tema, porque no es aquel lastimero que se une y que hacen una gran teletón para pobrecitos, no, sino que la gente con discapacidad tiene tanto derecho como usted, yo, ustedes, para exigir eso, ¿no?, derechos. Wilfredo, en Los Angelitos ustedes tienen ya su propuesta preparada. Ahora, como dice Carmen, que estamos en campaña, bueno, ya vamos a entrar casi ya estamos en la campaña para la elección de alcaldes y espero que también alcaldesas. ¿Qué es lo que ustedes más están proponiendo? ¿Qué tienen en primera fila? Bueno, aparte de las propuestas municipales, ¿verdad?, que por supuesto retoman las necesidades más sentidas de las familias y sus hijos con discapacidad en las comunidades particularmente, también estamos trabajando en una ley, ¿verdad?, una ley para personas con discapacidad, donde hemos trabajado arduamente porque la persona con discapacidad se vea realmente reflejada, ¿verdad?, donde sus demandas queden plasmadas para apostarle a una calidad de vida de las personas con discapacidad. Y por eso queriendo dar un salto de la sensibilización a la concientización, ¿verdad? En el sentido de que concientizar para nosotros implica hacerle entender a la población que son personas y que tienen derechos y que por lo tanto ya no pueden ser sujetos de lástima, ¿verdad?, con esa mirada de cuasi persona, podríamos decir, ¿verdad? Entonces, en esa línea, pues nuestra propuesta más grande, podría decirlo, es que esta ley sea aprobada, ¿verdad?, e implementada con todos los respaldos que esto supone, ¿verdad?, para concretizar, ¿verdad? Para ir poniendo como el punto final en estos últimos minutos, Olga, ustedes pudieran decir qué logros han tenido con esta organización de ALGES para cumplir, digamos, los desafíos, los retos que tiene en este caso la asociación, pero también, obviamente, en beneficio de las personas con discapacidad. Bueno, dentro de los logros, yo algo mencionaba, se han hecho 2 grandes reformas a la ley, ¿verdad? Eso ha ayudado bastante a mejorar la calidad de vida del sector. Falta mucho porque tenemos la deuda, el Estado tiene la deuda de lo de la salud integral. Entonces eso estamos trabajando para ver la posibilidad, ¿verdad? Ojalá la Asamblea Legislativa pueda agendar este tema que es muy importante.
Hay una situación bastante compleja en la salud de la población lisiada de guerra y obviamente me imagino también, ¿verdad? El sector de personas con discapacidad es vulnerable también en la parte de salud. Alges también ha logrado un reconocimiento importante, ¿verdad? Por sus luchas, por su organización, un reconocimiento no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y eso a nosotros nos da como más compromiso, ¿verdad? Aparte de que nos da satisfacción, también nos da un mayor compromiso de seguir adelante, conquistando nuevas luchas en beneficio de todo este sector de la población lisiada de guerra de nuestro país. Y en el caso de los angelitos, Carmen, ¿cuáles serían como también lo que ustedes estarían esperando como proyecciones, expectativas, los desafíos que tienen? Para nosotros lo más importante, este año tenemos 10 años, ¿no? de aniversario de organización y lucha por el reconocimiento de los derechos. O sea, uno se puede organizar para pedir limosna, ¿verdad? O sea, nosotros como asociación de padres, madres y familiares son 10 años de organización y lucha para la exigencia en el cumplimiento de los derechos. Y creemos haber avanzado. Nosotros también somos parte del CONAIPD. También ahí se hace una lucha, ¿verdad?, particular en el proceso de la Ley de Inclusión de Personas con Discapacidad, en la Mesa Permanente de los Derechos Humanos, de la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Mesa Permanente para los Derechos de las Personas con Discapacidad, y hemos ido como generando mayor sensibilidad, mayor interés y avanzando en esa visión, en ese enfoque de derecho, ¿no?, con el tema de discapacidad. Muy bien, Wilfredo, te dejo en 30 segundos el cierre. Bueno, nosotros lo que exigimos, lo que demandamos es que la sociedad entera, ¿verdad?, abra los espacios para que las personas con discapacidad puedan desarrollarse. Entonces, si tenemos una sociedad en la que las personas con discapacidad puedan desempeñarse con autonomía, vamos a tener una sociedad realmente inclusiva. Muy bien. Hemos dejado entonces puesto en agenda este tema. Por supuesto, como Gente Ve, nos interesa sobre todo que la sociedad se sensibilice y, como dice Wilfredo, tome conciencia de que este sector no necesita dádivas ni limosna. Lo que necesita es el respeto a sus derechos. Así que le agradecemos muchísimo a ustedes por haber venido y a ustedes, amigos, amigas, por haber acompañado este espacio. El día de mañana una nueva entrevista a las 7 de la noche. Esto es Gente Ve Opiniones.